El Anticristo, por Friedrich Nietzsche, parte 18. En realidad no hicieron otra cosa que lo que antaño habían llevado ya a cabo los judíos cuando en su afán de venganza contra sus enemigos habían alejado a su Dios de ellos mismos para elevarlo a las alturas. Las ideas de un Dios único y de un único Hijo de Dios no fueron otra cosa que una producción más del resentimiento. Fue entonces cuando se planteó la más inquietante pregunta: ¿cómo había podido Dios permitir eso? Y la perturbada razón de aquella pequeña comunidad respondió de una forma auténticamente terrible y absurda. Dios ha ofrecido a su Hijo como víctima para la remisión de todos los pecados. Con ello se liquidaba el Evangelio de un plumazo, convirtiendo el hecho en un sacrificio expiatorio y en su forma más repugnante, más bárbara, el sacrificio del inocente para pagar los pecados de los culpables. Aquello era un horrendo paganismo. No había eliminado Jesús, en efecto, el concepto mismo de culpa. No había suprimido todo abismo entre Dios y el hombre. No había vivido esa unidad entre Dios y hombre que era precisamente en lo que consistía su buena nueva. Y ello no como un privilegio. Desde ese momento se fueron incorporando en lo sucesivo al tipo original del Redentor, la doctrina del juicio y de la segunda venida de Cristo. La idea de la muerte entendida como sacrificio y el dogma de la resurrección, mientras que se dejaba de lado todo el concepto de bienaventuranza, que era la única y total realidad del Evangelio, en aras de un estado posterior a la muerte. San Pablo, con su insolencia de rabino que le caracterizó, le dio una forma lógica a esa desvergonzada concepción. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe, dijo. Y por si eso fuera poco, San Pablo la predicó interpretándola en términos de premio. Ahora ya podemos tener más claridad respecto a qué puso punto final la muerte de Cristo en la cruz, a un nuevo movimiento totalmente originario, similar al budista en cuanto a su carácter pacífico, encaminado a conseguir la felicidad en la tierra, y no como algo meramente prometido, sino como una realidad efectiva. Pues, como ya he dicho, la diferencia existe entre estas dos religiones de la decadencia es que el budismo no promete, pero cumple, mientras que el cristianismo lo promete todo, pero no cumple nada. A la buena nueva le sucedió de inmediato la peor de todas, la de San Pablo. En San Pablo se encarna el tipo totalmente opuesto al del mensajero de la buena nueva. El genio entregado al odio, a la visión del odio y a la lógica inexorable del odio. ¿Cuántas cosas sacrificó al odio este mensajero de la mala nueva? Ante todo, empezó por clavar el Redentor en su cruz. La vida, el ejemplo, la doctrina, el sentido y el derecho de todo el Evangelio dejaron de existir cuando este farsante, movido por el odio, se dio cuenta de qué era lo único que podía serle útil. Por supuesto, rechazó toda realidad y toda verdad histórica.
Una vez más, el instinto sacerdotal del judío cometió el mismo gran crimen contra la historia. Borró sin más el pasado cercano y remoto del cristianismo y se inventó una historia del cristianismo primitivo. Pero eso no fue suficiente para él, pues también tergiversó la historia de Israel para lograr que apareciera como la prehistoria de su acción. A todos los profetas les hizo hablar de su Redentor. Posteriormente, la Iglesia llegó a falsear incluso la historia de toda la humanidad para convertirla en la prehistoria del cristianismo. Lo que en la realidad fue el Redentor, su doctrina, su práctica, su muerte, el sentido de su muerte e incluso lo que sucedió después de su muerte, nada quedó intacto, nada conservó el más mínimo parecido con la realidad. San Pablo trasladó ni más ni menos el centro de gravedad de toda esa historia a un punto ubicado detrás de la misma, colocándolo en esa mentira que supone la idea de un Jesús resucitado. En realidad, la vida del Redentor le podía valer de muy poco. Lo que necesitaba era su muerte en la cruz e incluso algo más. Ningún psicólogo cometería la estupidez de dar crédito a San Pablo, procediendo como procedía de la sede principal de la ilustración estoica. Y cuando su prueba de que el Redentor sigue vivo se apoya en una alucinación, misma que, por otra parte, es dudoso que tuviera. San Pablo quería el fin y en consecuencia quiso también los medios. Lo que él nunca se creyó, lo creyeron los imbéciles entre los cuales sembró su doctrina. Necesitaba el poder y con San Pablo, una vez más, el sacerdote trató de alcanzarlo. Para ello no podía valerse más que de esos conceptos, doctrinas y símbolos con los que se tiraniza a las masas y se les convierte en rebaños. ¿Qué fue lo único que Mahoma tomaría después del cristianismo? La invención de San Pablo. Su forma de imponer la tiranía sacerdotal, de formar rebaños, la creencia en la inmortalidad, es decir, la teoría del juicio final. Cuando no se sitúa en la vida su propio centro de gravedad, sino en el más allá, en la nada, se despoja a ésta de su esencia. La gran mentira de la inmortalidad personal le quita al instinto todo lo que tiene razón de la naturaleza. Desde ese momento, todo lo que hay en los instintos de beneficiosos, de favorecedor de la vida y de garante del futuro, despierta desconfianza. El sentido de la vida se convierte entonces en vivir de manera que ya no tenga sentido vivir. ¿De qué sirve, pues, el sentido comunitario, la gratitud a los orígenes y a los antepasados? ¿Para qué colaborar, confiar, impulsar y favorecer cualquier forma de vida en general? Todas estas actitudes son tentaciones, desviaciones al camino recto, puesto que solo una cosa es necesaria. Todo individuo, como poseedor de un alma inmortal, ocupa el mismo nivel jerárquico que los demás. En el conjunto de los seres, la salvación de todo individuo exige que revista una importancia eterna. Cualquier beato desequilibrado tiene el derecho de imaginarse que por él se transgreden a cada paso las leyes de la naturaleza.
Nunca